Expresando la realidad con Yasmín Jimeno. Una producción de Radio Común. Comenzamos. Muy buenas tardes, mi querida audiencia. Un gusto saludarlos en un programa más de Expresando la Realidad. Como siempre, me alegro tanto de que ya estén por aquí escuchándonos en nuestra página web www.radiocomun.mx, en nuestra transmisión simultánea de audio y video en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube, y también a los que están en el Ajusco en el 103.1 de la FM, gracias a nuestro querido Don Cables que manda nuestra señal radiofónica. Así que, pues por cualquiera de estos medios que ustedes estén, les agradecemos que estén aquí atentos a un programa más de Expresando la Realidad. Como su nombre lo dice, justo vamos a abordar hoy un tema de nuestra realidad, de nuestra cotidianidad, que consideramos es relevante charlarlo y conocer justo la versión de alguien que pues se ve inmiscuido en una situación como la que vamos a presentarles. Como vieron nuestro programa, tenemos una entrevista justo con Frino Jesús Antonio Rodríguez, pero que todo mundo lo conocemos como Frino, quien ha sido despedido de su cargo como titular de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas. Y pues yo quiero que él nos cuente qué es lo que está ocurriendo en este programa. Vamos a estar escuchando la narración que él nos va a hacer el día de hoy, justo pues para tener contextos, para tener toda la información de lo que ha ocurrido en esta situación. Y también por acá tenemos a mi querido Rodrigo acompañándonos en este programa, que también al ratito lo vamos a escuchar por aquí. Pero Frino, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenas tardes, Yasmín, buenas tardes, Rodrigo. Muy bien, agradecido por este espacio que nos permite efectivamente, pues no solamente contar una versión de unos hechos, sino darle la profundidad que requiere un caso como este, es decir, no dejar la realidad en un plano simple, caricaturesco, sino poder expresar realmente la complejidad de lo que hay detrás. Pero déjame comenzar por presentarme ante quienes nos ven, ante quienes nos escuchan. Pues mi nombre efectivamente es Antonio Rodríguez. Me apodan Frino desde niño, desde pequeño. Yo nací en Torreón, soy músico, soy sociólogo, dramaturgo, tengo una maestría y un doctorado en estudios latinoamericanos por la UNAM, con perfil de estudios sobre el arte. Y efectivamente yo llegué a esta ciudad hace veintitantos años a vivir, a buscar pues las oportunidades que generalmente buscamos quienes venimos desde otras partes de la República o incluso desde otros países, ¿no? Eso ha derivado en búsquedas simultáneas en el mundo de la investigación, en el mundo de la música, y recientemente, es decir, en el sexenio anterior, el sexenio del expresidente Obrador, pues a través del servicio público, en un ámbito en el que, como te digo, me he desenvuelto desde los 14 años que empecé a tocar en grupos musicales, ¿no? Y esta experiencia, digamos, nueva desde la perspectiva del servicio público en un encargo, en diferentes encargos, porque los primeros 3 años estuve en la Coordinación de Desarrollo Cultural Infantil, y la segunda mitad del sexenio estuve en la Dirección General de Culturas Populares, pues derivaron en esta situación que hoy vamos a exponer. Es importante decirlo que no es una situación que se presentó ni el último año ni los últimos 2 años, es decir, fue algo que se sostuvo y se fue manteniendo acentuadamente, sí hay que decirlo, en la última mitad del sexenio, y al frente de la Dirección de Culturas Populares, que ha vivido una situación
terrible, no solo en los últimos años, sino durante décadas. Y creo que eso es lo que está de fondo, Yasmín, Rodrigo. Ustedes conocen la Dirección de Culturas Populares, un proyecto que empezó hace 47 años con Rodolfo Stavenhagen, con Alberto Beltrán, un ilustrador, el más pequeño, el más joven en el taller de la gráfica popular. Hay que recordar que el taller de la gráfica popular fue un esfuerzo cardenista, ¿no? Del periodo pues del presidente Cárdenas, y que Alberto Beltrán pues es quien inicia la Dirección General de Culturas Populares, primero como una Dirección General de Arte Popular al interior de la SEP. Las condiciones del país, las condiciones de la política, no solamente cultural, sino de las políticas públicas, fueron orillando un proyecto que apuntaba hacia el bienestar de la gente, hacia el fortalecimiento de las tradiciones, las costumbres, esto que conocemos como patrimonio vivo y que ha sido mencionado una y otra vez en el discurso tanto del presidente Obrador como de la presidenta Sheinbaum como uno de los fundamentos del humanismo mexicano. Otro de los fundadores, Guillermo Bonfil Batalla, ustedes lo identifican muy bien. Es probable que Rodrigo hayas coincidido más de una vez con el doctor Bonfil, pues apuntaban hacia eso, hacia el fortalecimiento de los valores que contienen nuestras prácticas tradicionales. Y dirá la gente que nos escucha, bueno, ¿que no estábamos aquí para hablar de casos de corrupción? Pues por ahí me gustaría empezar, Yasmín, por el proyecto que significa la Dirección General de Culturas Populares y por qué también hay una intención que se ha hecho visible, que no soy yo el único que lo dice, por desaparecerla y desmantelarla. Y Rino, sí. perdón, justo ahí creo que es la parte, pues una de las primeras partes para esta narración de nuestro público, como tú dices, no solo para informarles, sino para que seamos conscientes de lo que está ocurriendo en un contexto donde justo tenemos un discurso, las cosas están cambiando, se están transformando, ¿no? Pero esas transformaciones pareciera que también tienen sus piedritas y que no van a ser de la forma que a veces los ciudadanos pensamos o de la forma correcta, ¿no? Yo justo en el banner poníamos con Rodrigo sugerencias, todo, o sea, denunciar actos de corrupción ante una institución que tú bien ahora nos has narrado cuál es su origen y quiénes la han conformado de origen, ¿no? Y cuál sería justo pues esa razón de ser, ¿no? A mí me gustaría que comenzáramos ahí esta narrativa con todo el tiempo que implique para que tú nos cuentes justo qué ocurrió, porque eras el director, estabas trabajando y claro, al tener un cargo de dirección creo que es más que evidente que eres el que sabe cómo se mueven las entrañas de esa institución. Sí, Yasmín, creo que por ahí Rodrigo tenía ahí Ok. un comentario. Sí, un poco esta historia que cuentas, Frino, de Bonfil, Batalla, y Marco Basols, que es de alguna manera es su sobrino y también está muy pendiente de esta situación. Yo recuerdo mucho cuando Cristina Payán estuvo al frente del Museo de Culturas Populares. Gaby, mi mujer, trabajó con ella y le decía, cuando Gaby le decía, te voy a hacer un informe, dijo, no, yo creo en tu palabra. Y era la palabra la que valía. Y hoy esa palabra se ha perdido. Así es, fíjate que no es menor lo que señalas, porque además la confianza, digamos que estos personajes que como dice ahorita Yasmín también fueron los iniciadores de un proyecto que está por cumplir los 50 años, es decir, en este sexenio celebraremos, espero, los 50 años de la Dirección General de Culturas Populares y ojalá y no sea su funeral. Pues implicaba eso, la obra, no solamente el trabajo en términos burocráticos, no solamente un encargo, sino la continuidad incluso de las carreras personales de cada uno de ellos. Es decir,
pues todos los motivos de ilustración del propio Alberto Beltrán, por ejemplo, era eso. Él era un cronista gráfico del México profundo. El propio título de México profundo, que ahora, como he dicho, se utiliza una y otra vez en los discursos tanto de la presidenta Sheinbaum como del expresidente Obrador, pues nace de eso, de un conocimiento pleno de ese México que sigue todavía esperando que se le reivindique. Y bueno, vamos a los hechos concretos, es decir, ¿qué sucede con esta Dirección de Culturas Populares, fundada al interior de la SEP, después, digamos, incorporada en aquello que conocimos como Conaculta, que se funda con Salinas de Gortari en el 88, y que pues, significó una piedrita también para parte de las políticas públicas que habrían de venir con las firmas de las cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional, con las políticas públicas que se expresaban desde el neoliberalismo. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo lo que propone es, uno, cero responsabilidad del Estado para con el bienestar de la gente. Dos, es un aparato burocrático mucho menor, es decir, hay que volver menores las paraestatales, y en ese sentido, algunas secretarías, por ejemplo, toda la infraestructura de salud y la estructura de personal de salud, toda la estructura de educación, pues se fueron adelgazando, es lo que vimos. Y ahora es algo que escuchamos también, ¿no? Pues no le daban oportunidad a los jóvenes, disfrazado de que no había espacio. Eso pasó también con los aparatos culturales, que son bastante menores que estos que acabo de decir, pero que también iniciaron un proceso de descentralización, que es un eufemismo, es una manera muy elegante para decir nos desentendimos de ellos como administración central, como gobierno federal, y los empujamos ahí, ahora sí que abajito de la alfombra. Los mandaron a los estados, algunos estados se limitaron a desaparecer también las unidades regionales, pero hay que entender una cosa, aunque los aventaron a los estados, es decir, la estructura, empecemos también por otra cosa, la gente identifica mucho la Dirección de Culturas Populares con el Museo de Culturas Populares, pero no es solamente el Museo de Culturas Populares, es una estructura que está a lo largo y ancho del país, que llegó a tener 30 unidades regionales, que algunas de esas unidades se desaparecieron como parte de esta estrategia de desmembramiento y desmantelamiento de la dirección, y que en el momento en el que yo la recibo, la Dirección General de Culturas Populares, son 22 unidades regionales, más algunos centros de cultura indígena. Hacía 22 años que no se formaba una nueva. Pero no solo eso, se había estado desapareciendo sistemáticamente también algunas de las unidades. Ninguna, les voy a poner dos ejemplos para que me entiendan el grado de abandono y de desentendimiento que se tuvo durante todo el periodo neoliberal, pero por desgracia también durante el periodo del presidente Obrador. Ninguna de las unidades regionales, ninguna tenía un comodato vigente. ¿Qué es el comodato? Es el instrumento jurídico que le permite a esa unidad regional demostrar que pertenece a la estructura federal. Aunque los sueldos de los empleados, de los compañeros, de los promotores, del personal administrativo sigue dependiendo de la estructura federal, los comodatos es lo que le permite, entre otras cosas básicas, pagar los servicios, el agua, la luz, el internet. Nada de eso podían pagar las unidades regionales. Muchas de las unidades no tenían esos servicios en el momento en el que yo entro al encargo. Otro ejemplo que va en la misma línea de abandono. Había 4 unidades regionales que pagaban renta por el espacio físico. Bueno, algunas tenían 2 o 3 años sin pagar esa renta, dependiendo del área central que se había desentendido, que prefirió ponerse a hacer actividades de otro orden, ¿no? Eventos en los que por lo general son proveedores quienes ganan,
y no atender la propia estructura de culturas populares. Un tercer ejemplo respecto al abandono terrible. Al no poder tener el comodato de esas 25 unidades del espacio físico, algunas presentaban deterioros gravísimos. Por ejemplo, el Museo de Culturas Populares de Chiapas. Para quien nos escucha, el Museo de Culturas Populares está en el cuadrante histórico de San Cristóbal de las Casas. Si alguien de ustedes ha llegado a San Cristóbal de las Casas, como es muy probable porque no hay aeropuerto, uno llega a Tuxtla y de ahí se va en ADO, por ejemplo, toma un ADO y llega, bueno, exactamente ahí donde se estaciona el autobús ADO, hay una edificación muy bonita, pero muy deteriorada, en la que ya no se puede ni entrar ni tener actividades, porque hace años que se derrumbó el techo. Imagínense lo grave. Lo mismo pasaba con la Casa Hofer, un lugar histórico en Hermosillo, Sonora, Museo de Culturas Populares, que yo a los 2 días de haber asumido el encargo, me llamaron y me dijeron, se cayó un pedazo de un balcón a la calle. Fui a ver el espacio y efectivamente tenía daños muy severos. El caso de la Casa Hofer logró recuperarse con la ayuda del gobierno del estado. Hoy funciona bien la Casa Hofer, pero por desgracia otros espacios siguen teniendo ese daño. Por ejemplo, compartimos estructura, digo comparte más bien, ya no compartimos, yo ya no pertenezco a la estructura, comparte la estructura, la infraestructura, el espacio físico, la unidad en Mérida, Yucatán, con la Academia de la Lengua Maya. Bueno, pues lo mismo, la Academia de la Lengua Maya tiene 11 años sin sesionar. 11 años. Porque y aquí me gustaría mostrarles algunas imágenes que le voy a hacer llegar en un momento para que vean esta realidad a la que me estoy refiriendo. No solamente por lo que implica para conocimiento e indignación incluso de lo que representa, sino porque resulta urgente la recuperación de esos espacios para poder funcionar como se merece Culturas Populares. Miren, voy a hacer llegar las imágenes de lo que hemos estado hablando. Miren, por ejemplo, aquí tenemos el Museo de San Cristóbal de las Casas. Aquí tenemos... Frino, me gustaría intervenir mientras justo envías las imágenes para que las proyectemos a nuestro público, ¿no? En esta síntesis que nos estás haciendo de cómo recibes una dirección y en qué condiciones, algo que me parece... Cuando uno ahora en nuestro país, desde hace muchos años, ¿no? Escuchamos las culturas populares, se han organizado festivales y esa oración, culturas populares en México, bueno, lo hemos oído tanto por la dirección, como tú lo decías, lo asociamos al Museo de Culturas Populares en Coyoacán y aparte no solo aquí en la ciudad, sino en todo el país y los proyectos que esto impulsa, o sea, una dirección que uno consideraría debería de ser parte fundamental en un gobierno, y no solo en este, sino desde otros gobiernos que se han jactado en resaltar las culturas populares e indígenas, ¿no? Porque se organizan actividades, eventos, se resalta la lengua y la importancia de rescatar y decir, y que una dirección de esta magnitud estuviera en un abandono fatal cuando tú la recibes, habla justo bien de lo que nos explicabas, ¿no? Como parte de un proyecto neoliberal donde el Estado pues va dejando estas responsabilidades de las direcciones, pero al mismo tiempo es un discurso que va resaltando. Ya tenemos por ahí las imágenes, vamos a ver si ya las podemos proyectar para que tú nos des justo contexto con estas imágenes para quienes nos están viendo en la transmisión de YouTube y de Facebook. Ahí están, Frino. Así es. Mira, justo lo que estamos viendo aquí es el techo de San Cristóbal de las Casas que les hablo, y puede parecer que es solo la duela del techo lo que está dañado. Desde las tejas, porque es una techumbre de tejamanil, no han tenido la reparación adecuada. Hace
yo creo que unos 8 años que no puede funcionar este espacio. Un espacio que no solamente representa un punto importante de reunión para artesanas, artesanos, cocineras, sino incluso para el equipo administrativo que ha tenido que trabajar, y me da pena decirlo porque hicimos todos los esfuerzos, pero no se logró. El equipo de San Cristóbal de las Casas trabaja en su casa, en su casa. Y es la realidad de muchas de las unidades regionales. Si podemos pasar en las fotografías, por favor. También San Cristóbal de las Casas. Ese es el techo de un espacio de los que hablábamos, la Casa Hofer en Sonora. Imagínate cómo está, en qué condiciones tienen que trabajar los compañeros. Eso ya quedó reparado, afortunadamente, gracias a la buena intervención del Estado, del equipo estatal. Mira, esa es la Academia de la Lengua Maya. En ese estado está hoy en día. Hace 11 años que no sesiona la Academia de la Lengua Maya en Mérida, Yucatán, porque así como lo ves, en estado de derrumbe se encuentra. Y como acabas de decir, Jazz, ¿cómo es posible que se dedique mucho recurso, muchísimo recurso, a los eventos y muy poco o nada, hay que decirlo, a la atención de las unidades regionales de algo? Mira, este es el Centro Cultural Coyote Iguana. En este estado lo encontramos, yo participé, fui el enlace durante los 3 años que estuve al frente de Culturas Populares, fui el enlace de la Secretaría de Cultura con los planes de justicia que impulsó el presidente Obrador. En una de las reuniones que fuimos a Punta Chueca, Sonora, con la nación Comcac, me dijo uno de los regidores étnicos, esa figura existe en los municipios de Sonora, y me dijo uno de los regidores, ¿ya vio cómo está el Centro Cultural de Culturas Populares aquí? No, no lo he conocido. Bueno, pues vamos para que lo vea. Llegamos y esto es lo que vi. Y era un picadero, un lugar donde los jóvenes pues iban a inyectarse drogas, ¿no? Y no lo digo como una cosa moral, sino como un ejemplo de abandono de un espacio que tendría que ser para lo opuesto, para el fortalecimiento de los valores comunitarios. Afortunadamente logramos recuperar también con la ayuda de la comunidad, y a la fecha en este espacio, ahorita les mandaré unas fotos de cómo quedó el Coyote Iguana, se imparten talleres, se hacen sesiones para el fortalecimiento de la lengua. También, mira, en el Coyote Iguana, pues así estaban tapadas las ventanas, ¿no? Por ahí tenemos también otros de los, mira, esta grieta en la barda del Museo Nacional de Culturas Populares, que con cada sismo se iba cayendo. Mira, también el estado en el que están las unidades regionales sigue siendo abandono. Bueno, ¿esto qué tiene que ver con la corrupción? Porque ahorita vamos a hablar de los casos específicos de corrupción perseguidos por la Fiscalía General de la República, donde hay denuncias penales, ¿no? Pero esto no quiero dejarlo atrás porque, como dijimos al principio del programa, esta es una realidad compleja. No hay que simplificarlo a un ogro gruñón que se va en contra de unas muchachas y es necesario pararlo como sea, ¿no? Porque eso es lo que le han vendido a la gente, por desgracia. Y como bien dijiste tú hace unos momentos, pues un proceso de cambio, un proceso de transformación siempre se va a encontrar con obstáculos, con intereses que van en contra de esa democratización de los recursos, ¿no? Que eso es lo que se busca en esta transformación, que los procesos sean transparentes y que sean ciudadanos. Es decir, que siempre haya la posibilidad de decidir por parte de las comunidades cómo fortalecer su patrimonio, ¿no? Y que no sea el pretexto para elaborar grandes negocios con proveedores que son los mismos que hace años seguían prestando los servicios a las mismas personas que siguen estando allí. Lo digo con toda claridad porque así es como ocurre. Ahora,
este proceso que hemos mostrado acá y de abandono total, pues está articulado con esto que decíamos, con una estrategia de desmantelamiento de las propias unidades regionales. Le acabo de mandar otro documento al chat para que veamos que no es solamente el desmantelamiento de la infraestructura física, no es solamente la desaparición de la estructura del personal de culturas populares, sino que también tiene que ver, mira, les estoy mandando también, pero cómo quedó el coyote iguana para que veamos que sí nos pareció importantísimo y atendimos en la medida de lo posible todas estas, los centros de cultura indígena, las unidades regionales. Pero el documento que acabo de enviarles, si lo podemos proyectar, es un acta de hechos de una de las unidades regionales en la que se habla de una plaga, y ahí lo resaltamos en amarillo, de ratas, de chinches, de cucarachas, de gatos callejeros, en la unidad regional en su momento de Jalapa. Pero en esa necesidad se tenían muchas de las unidades. ¿Por qué? Porque imagínate que en 45 años no se había hecho la desincorporación del archivo muerto. Nunca. Es decir, se guardaban los papeles viejos desde que empezaron las unidades regionales. ¿Te imaginas la acumulación? Es más, tengo aquí unas fotos y lo muestro para que la gente sepa cuál es la realidad de culturas populares más allá. Mira, voy a enviarte un par de fotos más que también dan cuenta de esta realidad en la que los documentos, los muebles viejos de las unidades regionales, pues se iban suponiendo hasta un riesgo de salubridad. Así, mira. Claro, Frino, perdón por interrumpir, pero justo es importante esto que estamos proyectando para los radioescuchas y espectadores que están en las transmisiones en video, porque nos permite darnos cuenta de una realidad que, insisto, no conocemos. Todo el mundo pensaríamos que las casas de culturas populares, los museos en los estados están como el de nuestra Ciudad de México, que considero ha de ser una prioridad, como muchas ocasiones es uno de los reclamos, ¿no? En la ciudad pareciera que es lo primero y después vemos qué pasa en los estados, y creo que este es el reflejo de ser conscientes que justo no tienen las mismas condiciones ni el mismo presupuesto destinado en los estados para estas casas de culturas, donde yo diría a veces son más o deberían de ser mucho más importantes que en una Ciudad de México donde claro que es valioso, ¿no? Claro que es relevante nosotros poderlas visitar, conocer, pero que en los estados de la República justo se concentra mayor cantidad de población indígena y de culturas que deberían de estar expuestas para cuando uno va a esos lugares. Mira, Jazz, no es por contradecir lo que acabas de mencionar, pero tampoco el museo tiene un presupuesto, ¿eh? No digo un presupuesto digno, no tiene un presupuesto. El daño al muro que mostramos hace unos minutos, ¿no? Ese muro se derribó porque tuvo una falla grave, y después un árbol se recargó sobre él y estaba amenazando incluso con tirar la barda del vecino. Así que se derribó ese muro, pero no se ha levantado. No, pues entonces lo que yo tengo la percepción es la pura apariencia, Así porque que, la realidad no funciona así. ahora sí que como la Bartola con 3 pesitos se van haciendo cosas. Por ahí estuvimos hace poco con Rodrigo presentando a Pedro Sandoval y demás. Y bueno, se reactiva el foro, pero ese museo debería de recibir un presupuesto sólido, un presupuesto digno. Diré una cosa de la que todo el mundo es o está enterado, o más bien en el circuito cultural. Recibe más el Museo de Arte Popular que el Museo Nacional de Culturas Populares. Así, por parte de la Secretaría de Cultura, recibe más el Museo de Arte Popular que el de Casa. Eso nos da una idea
de la deliberada estrategia de abandono en el que se tiene toda esta estructura. Y lo que te decía hace rato, mira, esto que estamos viendo es el baño de la unidad regional en Papantla, Veracruz. Y está el archivo muerto ahí, a un lado del excusado. En esas condiciones están todas las unidades regionales. ¿Dónde meten todos esos papeles? Es irresponsable, mira, así trabajan los compañeros, entre cajas de papeles, que eso cría plagas. Trino, Ajá. históricamente la cultura en nuestro país, la cultura en el nivel oficial, digamos, los administradores de la cultura, la han visto siempre como un ente menor. Es decir, le dan, los recursos se van a otros sitios y la cultura es abandonada constantemente porque piensa, bueno, dice, bueno, pues al músico le dicen, bueno, aparte de ser músico que eres, ¿no? Sí, tú como músico, Lo he vivido sin siempre. entender que hay todo un proceso de formación entre los artistas y más cuando estamos en un momento de reivindicación de lo mexicano, ¿no? En un momento en que a nivel internacional, con todos los sucesos, cuando Andrés Manuel le pide al Borbón español que haga un reconocimiento a la masacre que se hizo, cuando a nivel mundial estamos manejando esos esquemas, ¿qué está pasando? ¿Qué será que los administradores están nada más en el hueso, que nada más están viendo, que están imaginando, bueno, aquí voy a estar tantos años, después me van a cambiar porque viene un cambio de régimen y me van a mandar a otro sitio y entonces pues no tiene caso que me meta aquí, que me meta a conocer a fondo la problemática, no la problemática, sino ¿La el realidad? sentido y el sentido de por qué fue fundada la Dirección de Culturas Populares. Mira, Rodrigo, justo vamos ahorita a avanzar en esta exposición. Les muestro el contexto que no dependía de mí. Yo llego al encargo y esta es la realidad con la que me encuentro. Pero además, con más de 500 personas, ¿no? El personal de culturas populares que no querían ir a trabajar, que no se presentaban a trabajar y que era necesario, pues, reactivar como un equipo también de manera presencial en las unidades regionales y en las oficinas centrales. En ese contexto, pues nosotros cuando encontramos estos actos de negligencia, estos actos de abandono fuertes, imagínense, la coordinadora administrativa que se tenía en ese tiempo, a quien le vamos a llamar Karen Vanessa, ¿no? Eh, no solamente era responsable de estos procesos, sino que también tenía prácticas, por llamarles, irregulares. Y ya vamos entrando en materia de esto. Pongo un ejemplo. Ya en el proceso de entrega y recepción, es decir, cuando el pasado director me entrega a mí oficialmente en este proceso administrativo que se llama entrega-recepción, me doy cuenta de que hay algunos compromisos administrativos muy irregulares, por no decir ilegales. Doy un ejemplo. El propio museo, y por eso te señalaba ese rato, Yasmín, que no tiene presupuesto el Museo de Culturas Populares, no hay un presupuesto operativo. El propio museo le consulta al área central, la coordinadora administrativa, con la exdirectora del museo, la directora anterior, le consultan al área central administrativa si pueden adquirir a través de dos proveedores. Uno se llama Mexa Eternitas, otro se llama Estudio Rudimental. Se pueden adquirir un material para montar unas exposiciones. El área central les dice, no, tú conoces el procedimiento y no tienes suficiencia presupuestal, es decir, no tienes fondos, ya no tienes dinero para comprar. Sin esa suficiencia presupuestal no puede hacerse el procedimiento, pero además estaban a 3 días de entrar en lo que Hacienda llama ambiente controlado, que no es otra cosa más que se cerró el cochinito. Ya nadie puede hacer compromisos. Totalmente irresponsable porque va contra el artículo 25 de la ley de adquisiciones. Hacen el pedido
hacen el pedido por más de $500,000. Son 522,000 pesos que el proveedor entrega sin ninguna garantía. Y el director anterior firma el procedimiento de adjudicación directa, es decir, ni siquiera se compite. Simplemente se decide, va a ser este proveedor y nos entrega el material. Imagínense eso, Rodrigo y Yasmín. Más de $500,000. Ante las cifras que escuchamos que se maneja en gobierno, por supuesto que $500,000 puede parecer nada, pero $500,000 es un dineral. Si acabamos de ver en el estado en el que están las unidades regionales, pedir fiado $500,000, hacerlo en contra de la ley y todavía dejarlo como un problema administrativo que tendrá que resolver el próximo director que llegue, es actuar dolosamente. Y cuando yo pedí, llegando como director, ver ese material, me dijeron, no, pues ya se usó todo. Yo no tengo la certeza de que ese material haya sido entregado en el museo. Lo que quedó es un compromiso que pretendían resolver después con otros mecanismos para obtener dinero. Es huachicol, es ordeñar el erario. Es decir, esta reparación que estamos viendo ahorita en la foto, pues podría ser con ese $500,000 solventada. Muchos de lo que hemos visto, ¿no? Pues no. Y es que, Frino, $500,000 para el área de la cultura es mucho, porque los presupuestos son bajísimos en todos los rubros. Entonces, $500,000 que para otras instancias puede ser una bicoca, para el área de la cultura se pueden hacer, como bien decías hace rato, se trabaja con 2 pesos, ¿no? Como la Bartola. Entonces, con $500,000 se pueden hacer cosas muy interesantes, y hasta eso está corrompido, ¿no? Así es. Y no, por supuesto. Y más allá de decir se pueden hacer cosas muy interesantes, pues hay las evidencias donde nosotros mandamos primero una consulta al área central, oigan, pasó esto, ¿qué hacemos? Nos responden, después lo mandamos al órgano interno de control que respondió, no es grave. La persona que era directora del Museo de Culturas Populares, el día que renunció conmigo, obtuvo trabajo en Bellas Artes. Yo creo que cosas como estas prácticas, la comunidad artística, pero el pueblo de México debería saberlas y decir, bueno, o actuaste con dolo o no sabes hacer tu trabajo, pero no puedes estar así en las dependencias administrativas. Ese es un historial negativo, pero uno sale, mira, de las unidades administrativas a veces hasta recompensado por haber callado. Claro, yo salgo perseguido, y de ahí el título de este programa, yo salgo perseguido, calumniado, y vamos ya entrando al tema, porque fíjate, una de las personas, la coordinadora administrativa, a quien vamos a llamar Karen Vanessa, ella es una de las denunciantes de maltrato. Ella es de las que dicen que yo les maltrataba, ¿no? Pues por supuesto, si tú le estás mandando estas responsabilidades al órgano interno de control, cuando el órgano interno de control me respondió que no era grave, con fundamentos apelamos a esa decisión. Mira, aquí tienes la ley de responsabilidades administrativas, si es una falta grave. Y en eso se quedó, porque efectivamente me corrieron, pero estos procedimientos yo los inicié desde el mes que entré a trabajar a Culturas Populares. Para mí es indignante, repito, ver las condiciones en las que las unidades regionales se encuentran y llegar y ver que por otro lado estaban haciendo negocios con los proveedores, ¿no? Entonces, bueno, vamos avanzando un poco y ya a este tema, ¿no? Efectivamente, de lo que sucede, de lo que nos encontramos. Un equipo además hay que decirlo, que por la inercia del abandono también entró en prácticas que no son tan beneficiosas para Culturas Populares.
Y hablo de dos casos que en realidad están conectados. Uno, que en el proceso de descentralización administrativa, quiero decir, es decir, que el paso de culturas populares eh, fuera el abandono por parte del gobierno federal y también el abandono por parte de las instituciones estatales, de allí que no se lleven a cabo los comodatos, porque uno está de arrimado. No es lo mismo tener un departamento en renta con tus papeles a que alguien te diga, pues ahí te lo presto, pero no te doy un documento con una certeza jurídica y al ratito estás batallando. Bueno, es muy penoso, pero esa es la realidad de las unidades regionales. Pero además, el personal administrativo fue creciendo y fue bajando dramáticamente, drásticamente el número de promotoras y promotores en comunidad, que es el modelo que planearon en su momento Bonfil Batalla, Stavenhagen, que hubiera promotores bilingües. Es decir, para que quienes nos escuchan comprendan cuál es el impacto de esto, hagan de cuenta que en el Seguro Social hay 9 administrativos por cada médico. 9 administrativos por cada médico. Pues, pero los que ven a la gente son, no, pues los médicos, y los pocos médicos que hay están nada más en las capitales de los estados. Pues así con los promotores. Hay 9 administrativos por cada promotor. Ahorita ya recuperamos, hay 7 administrativos, ¿no? Porque logramos promover y que ingresaran otra vez promotores. Pero todo el perfil que en esos 30 años de abandono, pues se fueron arracimando gente que tenía otros saberes. Y gente, hay que decirlo también, familiares. Hay muchísimo nepotismo al interior de culturas populares. Muchísimo nepotismo al interior de culturas populares. ¿Por qué? Porque no ha habido una supervisión correcta. Yo sé, es el interés del equipo, de los operativos, pues de dejarle una certeza a sus hijas, a sus hijos. Te dejo una placita en el gobierno. No está bien, porque lo que habría que ver es la necesidad de la institución. Se necesitan promotores bilingües. Y la capacidad de la descendencia, ¿no? También, es decir, bueno, pues si le transmití el amor por culturas populares y ha sido un promotor entusiasta y está en la comunidad, pues claro, qué mejor. Pero tenemos, por ejemplo, en la plaza de investigadores casos reales, no voy a decir nombres para no afectar a compañeras y compañeros, porque yo insisto, esto que estoy diciendo son víctimas también los propios compañeros empleados, empleadas de base, son víctimas de un abandono. Pero tenemos compañeros que son odontólogos y están en la plaza de investigadores. Así. Pues digo, qué bueno que sea odontólogo, pero entonces busque una plaza en la SEP, digo en la SEP, en salud. Sí, claro. Oye, Frino, Fr- nos estás planteando un entorno muy similar al que existía en el neoliberalismo. ¿Qué tanto, es decir, una de las interrogantes que yo tengo es cuando empezamos hace 6 años una transición? Yo, por supuesto que no puede ser de la noche a la mañana, es un proceso que lleva tiempo. Si no se, estas cosas que se van detectando deben empezar a corregirse. Deben empezar a corregirse y digo, no es que sea radical, que no, vamos a terminar con todo, ¿no? Pero tiene que haber un proceso de recuperación de confianza, de recuperación de honestidad, de recuperación de calidad, ¿no? En los servicios. Y parecería de repente que la misma gente que en un momento luchaba por un cambio, llega a los sitios donde puede hacer el cambio y se detiene. Tuvimos una experiencia en Radio Educación terrible con Sosa Plata, ¿no? Digo, como experiencia, ¿no? Y entonces dices, ¿qué está sucediendo? Tenemos la capacidad de administrar, tenemos la capacidad de gestionar, porque a partir de ahí podemos hacer el cambio, podemos lograr la no corrupción, podemos lograr la honestidad. Bueno, pues fíjate que exactamente lo que estás diciendo, Rodrigo, eh,
la transformación, a mí no me van a ver como alguien que está en contra de la transformación. Creo profundamente en el proceso de transformación que está viviendo nuestro país porque pude constatarlo en otros ámbitos, es decir, la soberanía alimentaria, la educación, con programas específicamente dirigidos a ello. Por ejemplo, la escuela es nuestra, la clínica es nuestra, donde los ciudadanos son los que deciden cómo fortalecen una escuela y el recurso, y esto es importantísimo, me parece que es la clave del asunto, el recurso va directamente de Hacienda a los ciudadanos y a una asamblea ciudadana que se vigila entre sí misma, es decir, no le llega a una sola persona. Y a lo mejor sí tenemos casos, ponle que de, no sé, de 10,000 comités que haya para la escuela es nuestra, a lo mejor el 1% sí son personas que se pelaron con el dinero, que hicieron algo que no debían, pero el gran porcentaje, pues sí, lo aplica en un beneficio consensuado por la comunidad. Eso está faltando en la cultura. En la cultura, la cultura se sigue viendo como algo que se impone desde unas mentes específicas, determinadas, es decir, el llegar a ser servidor público en cultura, pues es eso, es la capacidad de disponer a capricho de cómo se va a ejercer esa cultura y no una herramienta para ciudadanizar estos procesos. Pero déjenme que les cuente más, porque si esto que han visto les parece pues que ya es una triste realidad en la que, insisto, creo en el proceso de transformación, pero anhelo que ese proceso de transformación llegue a la cultura. Es decir, el sexenio anterior en culturas populares fue la continuidad del neoliberalismo. Fue la continuidad, y hay que decirlo, ¿no? Bueno, por desgracia, pues estas acciones como la creación de 3 unidades regionales nuevas a partir del movimiento escalafonario y demás, pues se hicieron con mucho esfuerzo y 0 recursos. Pero lo que encontramos fue que, por ejemplo, desde la propia estructura de los compañeros y compañeras, había actos más graves de corrupción. Por ejemplo, un compañero personal de base de culturas populares que se desempeñaba como el jefe de recursos materiales, a quien llamaremos Rodrigo Ordóñez, se robó vehículos que eran propiedad de culturas populares, vendió 10 vehículos, 10 camionetas que estaban, uno en el museo, uno en Querétaro, uno en Tijuana, casos reales, los vendió en efectivo y se peló con el dinero, así. Y hay fotos incluso del momento en el que están sacando los vehículos y está ahí la policía. No dice, ¿por qué? Porque uno piensa se robó y no es que fuera con un pasamontañas en medio de la noche. No, lo sacó, se los vendió en efectivo a un proveedor y se peló con el dinero. Hicimos las denuncias correspondientes. Y en ese momento arrecia la campaña, ¿no? ¿Saben quién empezó ese procedimiento de desincorporación? Porque yo había, como les acabo de mostrar, no solamente los archivos muertos, ¿no?, acumulados, sino los muebles. Por ahí le mandé también ahorita las fotos de cómo están también sillas, escritorios, todos los bienes muebles, ¿no? A veces ya en pedacitos, queda una pata de un escritorio y no la podían sacar porque era parte del inventario. Todo eso iba generando pues un estrés tremendo también entre compañeras y compañeros que trabajaban hacinados. Pongo un ejemplo, en la unidad regional de Morelos, 11 personas en una sola oficina, con 2 computadoras. 11 personas, solo 2 computadoras. Otro ejemplo, en Guichicobi, Oaxaca, 14 años sin luz, 14 años sin energía eléctrica, compañeras y compañeros que trabajan desde sus teléfonos celulares en un salón prestado de una escuela comunitaria. Miren cómo están las cosas, ¿no? Bueno, pues le solicito de manera oficial, formal,
que hagan la desincorporación de bienes y aprovecha este compañero el procedimiento de desincorporación de bienes, agarra las camionetas mejorcitas, las vende a un particular y se pela con el dinero. Y yo gritando como un loco, en el sentido de gritando en el desierto, y nadie me escuchaba que había un procedimiento ahí delictivo, porque intenté meter la denuncia en el órgano interno de control y el órgano interno de control me dijo, vamos a ir contra ti, no te atrevas a denunciar. El área jurídica nos regresó el expediente. Lo tuve que escanear y mandárselo completito, porque era un expediente de este tamaño. Y aún más, me reuní con la secretaria Frausto, que me dice, ¿qué está pasando, Frino? ¿Maltratas mucho a la gente? No maltrato a nadie, señora secretaria. Estoy haciendo denuncias. Ah, sí, ¿cuáles denuncias? Le di el expediente en la mano. Le di el expediente en la mano. Incluso tuve que enviarlo a gente muy cercana del presidente Obrador para que se iniciara una investigación en la Fiscalía General de la República. Imagínense, ¿no? Al presidente de la República por 10 camionetas. Pero si no, yo iba a tener la responsabilidad. Bueno, pues en ese contexto y el proceso de desincorporación participa quien hemos llamado Karen Vanessa, empiezan a salir estas notas totalmente tendenciosas en los medios que son las que han leído ustedes, donde yo soy un maltratador. ¿Por qué las notas no dicen absolutamente nada sobre estas denuncias de corrupción? Esa parte, Frino, me gustaría mucho que con esa fuéramos cerrando nuestro programa. Después de este gran recorrido y la gran reflexión que a mí y espero a la audiencia nos estés dejando, ¿no? Lo difícil que es tener un cargo de dirección en un contexto donde, diría yo, desde que se creó probablemente o años después, me queda claro que los directores de que han ocupado ese cargo, han cerrado la boca y que tu gran problema pareciera en este momento es que tú no decidiste ser cómplice de eso que ha ocurrido, porque por lo que nos has planteado son mafias que han estado desde hace mucho, ¿no? En el caso de los proveedores, en el caso de, o sea, ¿quién puede robarse 10 camionetas y que no le pase nada, ¿no? Uno dice, ¿quiénes tienen que estar coludidos en esto como para que no ocurra absolutamente nada? Y qué abandono también hay de esta dirección en el sentido de no le pongo atención, ¿no? O sea, son 10 camionetas, son esto, cuando tienes un montón de centros en los estados y tú mismo bien lo aclarabas, hasta en la Ciudad de México, donde cualquier centavo sería bien recibido y tendría en qué ser ocupado, ¿no? Y yo creo que es importante justo aquí en el programa que tú nos hayas dado esta historia y ahora hablemos de estas notas porque justo yo te lo decía antes de empezar el programa, ¿no? Estuve leyendo notas, estuve viendo cosas y qué es lo que uno se encuentra con los medios de comunicación masivos. La postura que pareciera que el gobierno quiere que tenga y la opinión que debemos de tener de ti a través de lo que ellos han dicho, ¿no? Porque eres el maltratador, eres el que, o sea, eres todo menos el que denunció la corrupción en una institución que tú lo dirías bien, va a cumplir 50 años. Así es, así Sí, es. no, perdón, Sí, antes de que responda, y es sí. que lo que acaba de plantear Yasmín me lleva a mí a los medios de la derecha, que fue lo que hicieron, lo que han hecho toda la vida, ¿no? Denostar a partir de inventar historias y que todo el mundo diga lo mismo, como ya lo decía Goebbels, ¿no? Para una mentira hacer la verdad. Ujú. Así es. Mira, dan ustedes en el clavo y sobre todo quiero poner aquí un caso importante. Aquí hay un caso importante porque en este contexto que les acabo de platicar, aparece de repente toda esta bola de denuncias, una primera oleada de denuncias no prospera y entonces estas compañeras a quien he llamado Karen Vanessa,
Mira, hubo más de 30 procesos de negligencia denunciados por mi parte ante el órgano interno de control sobre esta compañera y otra compañera, Paola Castellanos, vamos a llamarla, quienes tenían procedimientos negligentes, dolosos, que afectaban a compañeras y compañeros de la propia Dirección de Cultura. Ellas metieron ante el Comité de Ética estas denuncias de maltrato, no prosperaron, y entonces no prosperaron por la falta de evidencias, y entonces fabricaron un anónimo grave en el que aparecen maldiciones, amenazas, parece una pequeña narcomanta. Es más, se las voy a compartir en un momento, si alguien me releva de la palabra para poder buscarlo en un... Exacto, Frino, busca el archivo para compartirlo con la audiencia y yo mientras quiero también agradecer a los que nos están escuchando en el 103.1 de la FM aquí en el pueblo de Santo Tomás Ajusco en nuestra frecuencia radial y a los que están conectados en Facebook y YouTube y sobre todo también los que nos ven, los que comparten la transmisión, que eso es muy importante, ¿no? Aquellos que todavía están aquí en la conexión de YouTube, Facebook, pueden compartirlo porque me parece que es algo que tiene que darse a conocer, ¿no? Y que tenemos que ser claros, como bien lo decía Frino, este gobierno ha hecho cosas, ha transformado cosas, pero hay otras en las que pareciera que no, todavía no está en el plan de la transformación o todavía no quiere llegar y que al contrario siguen funcionando de la misma manera que hace 10, 15, 20 años. Frina, Así ¿ya las es. tenemos? Ya. Mira, y este anónimo es crucial porque intenta hacer una prueba de mi maltrato. Yo, por supuesto, no elaboré este anónimo. Yo me enteré de este supuesto anónimo cuando andaba en Sonora con los pueblos seris y lo publicaron Aristegui Noticias, Animal Político, Excelsior y otros medios. No se levantó una investigación sobre el origen de este anónimo. Nunca se hizo, aunque yo lo solicité al Comité de Ética. Nunca se hizo. Pero este anónimo lo que parece demostrar no solamente es pues que tienen que fabricar pruebas ante la ausencia de pruebas de maltrato por mi parte, sino que también filtra la idea de que yo soy protegido de la secretaria Frausto cuando es todo lo contrario. Lo que yo viví, Rodrigo, Yasmín, fue un hostigamiento institucional desde los altos mandos hasta el personal operativo, porque atenté contra los intereses de muchos, tanto lo que decíamos de una óptima utilización de los recursos, sino beneficio de los proveedores, hasta la cosa de tener que ir a trabajar a las unidades regionales cuando tengo 2 trabajos, y entonces si ya me tienen que pasar lista y ya tengo que asistir, pues tengo que abandonar mi otro trabajo, que a lo mejor es de Uber, estoy hablando de casos reales, ¿no? O a lo mejor en una escuela y, ay, pues es que siempre ha sido una nómina que tengo ahí guardadita, ¿no? Y tocar todos estos intereses, pues me acarreó esto. Como dices, es cómodo callarse, pero no. Mi compromiso al recibir el encargo no fue callarme. Pero además de este anónimo, el equipo de la secretaria Frausto, y estoy hablando de la jefa de jurídico de la Secretaría de Cultura, de la subsecretaria en ese momento, de la jefa de oficina de Alejandra Frausto, del director de comunicación de la Secretaría de Cultura y del titular de la unidad administrativa de la Secretaría de Cultura, me llamaron que asistiera a solas y me hicieron firmar un exhorto
de manera ilegal, supliendo ellos las funciones del comité de ética. El único que pertenecía al comité de ética en ese momento era Omar Monroy, el titular de Administración y Finanzas, pero no es el procedimiento. Primero de hacerme firmar un exhorto, tienen que darme a conocer cuáles son los motivos, los hechos por los que se supone que hay denuncias, ¿no? Eso era un claro amedrentamiento. Como ese amedrentamiento, sufrí muchos. Hay un procedimiento que es la separación del encargo. Yo hice el servicio profesional de carrera, es decir, me acredité como alguien capaz, con los méritos, no solamente por el doctorado con perfil de estudios de la cultura, no solamente como artista con un Premio Nacional de Bellas Artes, ¿no?, sino por mi actuar como artista, como promotor y gestor cultural durante 30 años. Y entonces, si hay un motivo para separación del encargo, tiene que hacerse ese procedimiento. Tan es una ofensiva institucional que no solamente están de acuerdo, como tú dices, Yasmín, ¿quién puede actuar al mismo tiempo, no solamente robándose las camionetas, sino poniendo a la prensa a andar, pero además hacer ofensivas porque en mi proyecto musical La Mula de Sietes se vio bloqueado en algunos esfuerzos? Por ejemplo, a mí me invita la Marisol a participar en un concierto contra los refugiados, ya estoy en el cartel y demás, y a la mera hora, ACNUR y la propia Marisol, a quien quiero y admiro y espero que un día nos revele la verdad, un día muy pronto, reciben la instrucción de que me saquen del concierto porque soy un hostigador. Es decir, hay una acción que involucra muchas ramas, un enramado tremendo, una red tremenda de intereses que no son los de la comunidad cultural. Es cómodo quedarse callado, pero no es lo que obedece a la transformación. Esto es lo que he vivido en los últimos años, ¿no? Y el hostigamiento continúa. Yo he entregado, es importante decir, estas pruebas y muchas otras, porque hay muchos casos de negligencia, de fraude, de corrupción al equipo de la presidenta Sheinbaum. Ya se entregó. ¿Cuál es mi intención? No es recuperar el encargo. Definitivamente no es eso. Es contribuir de verdad a que la vida pública sea cada vez más pública, contribuir a la transparencia y para que los presupuestos de cultura sean usados dignamente en proyectos que involucren la verdadera, no la simulación de participación ciudadana, la verdadera participación ciudadana. ¿Por qué? Porque es en el ámbito en el que me desenvuelvo. Simplemente por eso. Prino, por desgracia se nos ha terminado el tiempo, pero creo que ha sido suficiente para que nos des un panorama general de lo que te ha ocurrido, de lo que está, y que aquí creo que lo que resalto, y creo que pienso yo también para ti importante, no solo lo que te ha ocurrido como persona, ¿no? Como un individuo, sino lo que ocurre ante una dirección que debe de ser de interés de la sociedad, de algo que es para todos y que justamente cuando estamos en un gobierno donde dice, es que lo importante es que la ciudadanía se involucre, haya democracia, participe, dices, y al enterarnos de esto uno se cuestionaría como sociedad cuál es nuestro papel ante situaciones así. Y este es uno de los casos que tú has traído bien acá con nosotros, has aceptado pues a explicarnos y contarnos, porque ahí es donde uno dice, si esto ocurre en esta, ¿qué puede ocurrir en tantas más, no? Y también creo que es una vez más donde me queda claro que esos cargos no son como para personas como tú que tienen honestidad y sobre todo tienen principios y tienen congruencia, porque eso es lo más importante, ¿no? Asumir un cargo y una responsabilidad así, donde uno tiene que ser congruente con lo que ha hecho y destapar una cloaca ha tenido consecuencias para ti como persona, pero que lo cuestionable es como sociedad, qué hacer, ¿no? Y donde yo ahora me pregunto, como medios de comunicación, creo que sería demasiado interesante ir a preguntarle a los otros directores si nunca vieron eso, si nunca se dieron cuenta o si simplemente diríamos nosotros, se hicieron pendejos, ¿no? Porque es cómodo, porque tal vez si te hubieras
tenido ese papel, ahorita seguirías siendo el director y seguirías escalando y después verías. ¿Por qué? Porque pareciera que ese es el secreto para seguir en la vida de la política en este país, teniendo direcciones. Tú haz como que trabajas, no te salgas del redil y la vida política puede seguir funcionando. Mi Rodri, ¿quieres agregar algo? Primero a ver si te responden los exdirectores. Pero sería interesante, ¿no? Es decir, ¿usted Claro no que lo sí. vio? ¿No lo notó? ¿Será que nada más Free no tiene ojos para ver eso? Y Frida, a ti agradecerte la exposición y hacerte una última pregunta. ¿Qué hay de aquí en adelante? ¿Qué hay en culturas populares y qué hay con Frino? Bueno, mira, en culturas populares, pues ya no me corresponde a mí, ya hay un proceso ahí donde nombrarán a alguien seguramente pronto para que se haga cargo de la dirección y pues eso corresponde al propio equipo de culturas populares. Esto es una realidad, como dice Yasmín, no solamente los directores, sino el propio personal de culturas populares, pues la conoce de primera mano. Compañeras y compañeros de las unidades regionales, pues, es un montón de gente. Los sindicatos conocen esta realidad de primera mano, es decir, es una realidad que aunque está subterránea, no es desconocida para el ámbito de la Secretaría de Cultura, de toda la Secretaría de Cultura. Las otras direcciones saben, ¿no? Mientras hay direcciones que manejan presupuestos operativos de cientos de millones de pesos, a veces miles de millones de pesos, pues la Dirección de Culturas Populares no lo tiene. Así que, pues esas tendrá que ser, ¿no? Eh, por mi parte, ¿qué hay para Frino? Pues seguir haciendo música, seguir haciendo talleres alrededor de la lírica, investigación, lo que he hecho. Mira, yo siempre dije, y ahí están las evidencias, digamos, las entrevistas, las charlas que hicimos cuando estuvimos en el encargo, yo siempre dije, yo soy un artista con un encargo y actúo como tal. Es decir, el ser un artista con un encargo es asumir mi obligación no solamente como un miembro del gremio artístico, sino también yo soy un artista que principalmente trabaja con la palabra, con el lenguaje, y he aprendido de los viejos guapangueros de la Sierra Gorda que es importante el fundamento, es decir, no hacemos pirotecnia verbal, comunicamos. Y el deber de comunicar, pues ese compromiso va a seguir Rodrigo, Yasmín, y agradezco muchísimo que haya estos espacios para poder comunicar. Pues muchas gracias, Frino, por estar con nosotros. Gracias, Rodrigo, por haber estado también aquí con nosotros en este programa y sobre todo a nuestra audiencia que haya estado atenta y que lo esté en el futuro, ¿no? También para ver y cuestionarnos. Creo que, insisto, quiero insistir en esto es un ejemplo de lo que pasa en muchas otras direcciones, en muchas otras instituciones y que creo que es el momento de la reflexión que vamos a hacer ante eso como sociedad, qué podemos hacer. Así que pues nos vemos la próxima semana en otro Ya, programa si me más de... permites un comentario, quiero mandar un saludo a Fernando Morán, que está bien pendiente de esta transmisión. Y bueno, ya que tengo el uso de la palabra, quiero hacer una invitación desde esta mesa de trabajo a todos los trabajadores de la cultura para que también tengan el ánimo y cobren el valor de hacer las denuncias. Sabemos, y es un secreto a voces, de que en todas las instancias culturales hay deficiencias y muchísimos actos de corrupción. Rodrigo me ayudará a recordar también las experiencias que tuvimos en las participaciones en lo que en su momento fue Delegación Tlalpan, en aquel momento bajo la dirección de, bueno, más bien bajo el encargo de la actual presidenta de la República. Recordemos todos que en su momento fue delegada de Tlalpan. Lo que trato de decir es, pues, Es que refrán mexicano, estaba que en Benjamón todos ahí al cargo de lados, la cultura. sí, claro, el Benjamón, todos lo recordamos porque su forma de actuar Por es totalmente corrupto. inolvidable. Lo que trato de decir, pues, el refrán mexicano es que en todos lados se cuecen habas. Así pues, desde esa mesa de trabajo, desde Radio Común, invitamos a todos los trabajadores de la cultura, a todos los artistas, a que si tienen a bien, usen este espacio para levantar la denuncia y, por supuesto, para brindar la solidaridad al maestro Frino, Miren, que yo quería mencionar. muchas gracias, Adolfo. Una última cuestión. El jueves pasado
fueron despedidas 4 personas que trabajaban cercanas conmigo, que también tuvieron estas denuncias por hostigamiento laboral, es decir, ellos, no solamente yo era hostigador, sino quienes trabajaban cerca de mí. Estas personas hacían su trabajo de manera honesta, de manera puntual. Y el jueves pasado, con lujo de violencia, 4 policías para sacar a 2 muchachas, a una persona también mayor. 4 policías las echaron de manera arbitraria, argumentando lo mismo, que eran violentadoras, que eran hostigadoras. Estas persecuciones no deben ser la realidad de algo que se supone que ya actúa bajo los preceptos del humanismo mexicano. ¿No? No doy los nombres de estas 4 personas porque están aterradas, imagínense, ya las corrieron y están aterradas, ¿no? Pero para que, y esto lo sabe todo mundo, lo hicieron a la luz del día, a la 1 de la tarde, delante de todo el equipo de trabajo. Eso no puede ser la realidad, no solo en cultura, sino en ninguna de las dependencias del gobierno, y menos en el supuesto segundo piso de la Cuarta Transformación. Bueno, pues con ese dato nos vamos, que es muy fuerte justamente cómo sacar a 2 personas de esa forma de su área de trabajo, ¿no? Cuando dices, así tuvieron que haber ido por el que se robó las 10 camionetas y lo demás, no por 2 personas trabajando. Pues ahora sí nos vamos, mi querida audiencia, que tengan muy buena tarde. Hasta pronto. Radio Común presentó Expresando la Realidad con Yasmín Jimeno. Escúchanos el próximo domingo, 3 de la tarde. Radio Común, extendiendo la resistencia.